Establecer el primer contacto telefónico con el doctor Matías Domínguez, el abogado Matías Domínguez, porque ayer se cerró de alguna manera un caso que tuvo en vilo a toda la ciudad, que fue esta acusación de un profesor de música de un jardín de infantes que fue acusado de abuso sexual contra unos chicos. Finalmente un tribunal popular lo absolvió. ¿No? Lo absolvió, es decir, declaró que no era culpable de los hechos de los cuales se lo acusaban. Y esto, digamos, es llamativo, ¿no? Es la segunda vez que pasa en San Nicolás. También con un profesor de música de la escuela normal, que también fue acusado de abuso sexual, al final resultó absuelto. Y digo, esto es llamativo porque lo normal en estos casos, en estos juicios, es que esta persona sea declarada culpable. Porque, imagínense, si uno acusa a alguien de abuso sexual contra un chico, de alguna manera le pone un estigma y tiene que estar muy seguro de que esto verdaderamente fue así, porque póngase cada uno en la piel de una persona que es abusada de abuso sexual, debe ser uno de los crímenes más aberrantes, contra un chico de jardín de infantes, encima, ¿no? Y encima que es profesor. O sea que tiene una actividad, digamos, si no es pública, pero que sí está en contacto con mucha gente. Bueno, a muchas personas le arruinan la vida con este tipo de acusaciones, que en este caso resultó que no era real. Así que vamos a saludar al doctor Matías Domínguez. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Me estás escuchando? Hola, sí, Walter. Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, y te llamamos justamente por esto, ¿no? Y saludos también a toda la audiencia y estás con, no sé con quién estás ahí. Con Karina Traglia. Karina, ¿qué tal? Buenos días, Karina, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Matías, contanos un poquito acerca de todo este trayecto, ¿no? De, digamos, cómo comenzó esta acusación que resultó finalmente no ser real y cómo se transitó este juicio y por qué fue definitivamente determinado no culpable esta persona. Bien, como vos dijiste, Walter, es un tema que está en boca y más que nada en la actualidad, en boca de mucha gente, no solamente por la cuestión de la víctima en sí, sino también por el supuesto victimario. Ante todo, queremos dejar siempre aclarado, como profesionales, lo que actuamos en este lugar de defensor, nosotros tendemos a, y más en lo personal, y así quedó graficado en el juicio también, rechazamos y no absolutamente estamos en disconformidad con cualquier tipo de abuso, y en particular cuando son menores, cuando son nuestros hijos, cuando pueden ser nuestros nietos, cuando pueden ser sobrinos, hijos de amigos. Realmente contra los menores es absolutamente indudable que es un rechazo total el abuso. Pero también, como bien dijiste vos, que además de la mayor secuela o el mayor peligro que es la víctima, también está el acusado. Y en este caso, como sucedió acá, y como sucede en muchos otros casos también, no digo que en todos, el abuso del abuso también es repugnante, también es repudiable, perdón, desde todo punto de vista. O sea que hay que saber diferenciar, y en eso, y por eso existen los debidos procesos para poder desarrollar un juicio, un proceso judicial en el cual se puede investigar debidamente si realmente existió un abuso, o como en este caso, existió un abuso de abuso. No sé si me explico. Sí, ¿y qué pasó realmente, específicamente en este juicio, Matías? Porque hubo una cámara Gesell, hubo pruebas, hubo testigos que se presentaron, pero finalmente el jurado, que es un jurado popular, esto hay que remarcarlo, es decir, personas comunes, digamos, que analizan todos estos hechos y sacan una conclusión. ¿Por qué llegaron con todas estas pruebas que se presentaron, que intentaban demostrar el abuso y de que este profesor era el autor de este abuso? Porque puede haber ocurrido que el abuso existió, pero que el autor no hubiera sido esta persona. ¿Por qué ese jurado determinó que no era culpable? En lo concreto, en el caso en sí, existieron 4 denuncias de abusos sexuales
promovida por un grupo de padres del Jardín 908, en el cual acusaban en este caso al profesor de música, de delitos de abuso sexual con, en algunos casos, acceso carnal. En ninguno de los casos se pudo acreditar ningún tipo de lesión como para poder dar por sentado ese tipo de carátula. En nuestro caso, cuando asumimos la defensa del imputado, ya se había elaborado una pericia psicológica, una cámara Gesell, que es una entrevista. La cámara Gesell es la entrevista a una menor o a un menor presumiblemente víctima de un abuso o testigo de un abuso. Y desde ese momento pudimos intervenir en 3 cámaras Gesell más, en las cuales desde ese momento pudimos confirmar que se empezaron a aplicar los protocolos que se deben aplicar para toma de entrevistas de ese tipo. Esas 3 cámaras Gesell en las cuales pudimos intervenir dieron negativas, totalmente negativas, y no había hechos de connotación sexual. Es más, en una de las cámaras, una de las propias menores pudo referir no solamente que el profesor no la había tocado y no tenía absolutamente ningún tipo de indicador sexual, sino también que en otras refirieron que una de las progenitoras era la que le había pedido que hable mal del profesor. Lamentablemente no pudimos acceder porque en el momento de realizarse la primer pericia no estuvimos como defensores. El imputado confió en el Poder Judicial, tuvo defensores oficiales, de los cuales no tengo ningún reparo en ellos porque sé la tarea y la ardua tarea que tienen, pero en este caso la primer cámara Gesell fue con una total violación a los protocolos que deben seguirse. Fue con una absoluta inducción de la menor, al punto tal que la entrevistadora puso palabras en la menor que no había referido, violando totalmente, como les digo, el protocolo. Matías, así pese a que eso fue así, la Fiscalía, y en un montón de pruebas que se fueron aportando a lo largo de la investigación, la Fiscalía continuó con esta instancia. Por lo tanto, días ante la desconfianza del Poder Judicial, y disculpen que realmente, porque lo han escrachado en todo momento, han tenido una persecución por ciertos medios periodísticos, en donde han desinformado a la sociedad, han provocado no solamente ataques en lo personal, han provocado ataques inclusive a los profesionales. Se provoca por esa desinformación una serie de hostigamientos a quienes todavía son inocentes, porque así lo dice la Constitución, que generó en esa desconfianza al Poder Judicial darle al pueblo la decisión de si él era culpable o inocente. Claro. El juicio por jurado es una designación de 12 personas comunes y corrientes que no tienen ningún tipo de vínculo con el Poder Judicial, y así él lo expresó en todo momento en el juicio, puso en manos del pueblo su situación procesal. Esas 12 personas, que en realidad son 12 titulares y 6 suplentes, están escuchando toda la prueba que se le rinde, tanto la Fiscalía como la defensa. En este caso se le acusó de abuso sexual con acceso carnal, por el hecho, según el fiscal, sin determinar una fecha, le habría introducido un dedo en su vagina. Dentro del salón, en presencia de compañeritos, porque la nena lo refirió, y agravándolo por ser el guardador o el cuidador de la menor. Matías, ahora lo que se determinó fue que este caso específico no sucedió, o sucedió, pero no fue
el docente el autor del hecho? Yo te comento, la imputación fue esa. Sí. Las pruebas que se llevaron a cabo fue la propia pericia médica oficial que determinó que la menor no tenía ningún tipo de lesión. La prueba que llevó la defensa y no la fiscalía de la propia pediatra de la menor que fue atendida en forma inmediata, que tampoco tenía ningún tipo de lesión. ¿Y por qué se siguió adelante con el juicio, Matías? Termino dos pruebas más. Sí. Pruebas periciales que determinaran que la cámara Gesell fue tomada de manera totalmente irregular y sin cumplir los protocolos. Y en especial, una prueba que suele no suceder en estos casos, uno con 20 años de experiencia en estos casos, y con un estudio que tiene muchísimos más años de experiencia, no hemos visto casos en donde el imputado se someta desde el primer día a peritos, a profesionales en psiquiatría y psicólogos, porque no entendía por qué estaba siendo acusado. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, digamos, si las pruebas determinaron que la chica no había sido abusada, ¿por qué se siguió el juicio? Porque el fiscal continuó esa imputación. Claro. Se probó también, Walter, que es muy importante, y eso es lo que se refirió también, y es importante destacarlo a la sociedad, que acá no se trató solamente de defender a un profesor en este caso. Acá se trató de defender a un sistema de educación pública, se trató de defender a educadores que están expuestos, y digo pública porque también se pudo probar en el juicio que la mamá, que tenía intenciones de sacar a la nena ya desde antes de la denuncia, la llevó a un colegio privado, y en el colegio privado estaban seguros porque el colegio privado tiene cámaras en los salones, tiene cámaras en las aulas, en los pasillos, y no hay forma que allí se invente ninguna situación. En cambio, el docente público, que no tiene todas las facilidades que puede tener un privado, está expuesto a todas estas cuestiones. En este caso, la menor refirió que fue en la sala, en presencia de sus compañeros y en presencia inclusive de su docente, porque hablaba de la maestra. Habló inclusive en la cámara Gesell de encerrar en el baño. El baño del jardín no tiene puerta. Y así todo, la fiscalía llevó no solamente a juicio, sino, como ustedes y como la sociedad ha visto, llevaron una persecución periodística con tal desinformación, refiriendo que hubo 4 hechos gravísimos de carácter similares, y ninguna de las 4 denuncias. Una mamá había llevado a hacer una denuncia porque había tenido fiebre el nene a la noche, y bueno, el profesor fue denunciado y por eso fue a la cámara Gesell y dio negativa. Otra mamá que le habría pinchado la cola con la uña, el mismo profesor. Claro. O sea, eran todos hechos diferentes, entonces es necesario poder dar una información. Walter, por eso te atiendo a vos, y esto realmente vos me conocés, te conozco de hace años, lo mismo que Karina. Sé qué clase de profesionales son ustedes, los respeto muchísimo, y sé que ustedes informan. Pero lamentablemente la sociedad está viéndose totalmente desinformada y generando esta rivalidad de que si está de un lado o está del otro, con datos totalmente falsos, tergiversando totalmente la verdad. Entonces, yo te agradezco los minutos que nos has podido dar, te agradezco que hagas hincapié en la defensa de los docentes, de los educandos, que realmente no se trata acá solo del profesor de música, se trata en realidad de todos los docentes, que inclusive, ellos no lo van a poder decir, han quedado totalmente indefensos de sus superiores, porque realmente los superiores, las autoridades superiores del jardín, han opuesto continuamente trabas, no se han prestado a participar de la investigación, han rechazado notificaciones para venir a declarar. Estos docentes de esta institución han sufrido no solamente el profesor de música, todos los docentes. Y te cierro la nota para no extenderme mucho más, quedo a disposición de las preguntas, con una muy importante situación que tuvo este caso. En ese salón, en esa ocasión,
además de la docente, de auxiliares, de preceptoras, de directivos que estaban en el instituto, en el jardín, en el momento en que sucedió el hecho, además, ocasionalmente, y por suerte ahora lo digo porque hay un veredicto de no culpabilidad, había una practicante. La practicante es aquella que está terminando de estudiar y sí o sí tiene que ir todos los días para poder terminar su curso y recibirse de maestra jardinera. Esa chica estuvo como testigo en todo momento, se quebró en el testimonio frente al jurado y expresó que realmente dejó la profesión, no terminó de recibirse por la indefensión que sintió. Sí. Es niñera, quiere a los chicos, le gusta, pero no siguió su vocación por esta denuncia de abuso que realmente fue abusiva, como te dije. Por eso es muy importante diferenciar y saber valorar cada una de las pruebas y cada una de las cuestiones antes de hablar. O investigar, como vos bien lo has hecho a lo largo de tu trayectoria, lo mismo que Karina, investigar cuáles son escuchar las dos campanas y no salir a informar, porque eso nos hace mal a nosotros como sociedad. Nos pone de un lado o del otro sin razón, a querer defender a veces lo indefendible, como en este caso. Muy bien, Matías. Muchísimas gracias por esta entrevista y por aclarar las cosas. Y bueno, vamos a seguir quedo a disposición de ustedes. Sí. Fueron 3 años de juicio. Discúlpenme por ahí lo largo de la entrevista o la extensión en el tiempo, fue muy interesante. Pero fueron muchos días de debate, muchas pruebas, y realmente ver en ciertos medios de información que parcializan la información, que desinforman a la sociedad, es realmente indignante, no solamente para el imputado, sino para todo el conjunto de gente que tuvo alrededor, para toda su familia, para todo el establecimiento educativo, e incluso para el 99,9% de los padres de esa institución, en donde una sola madre fue la que generó toda esta ola en contra del profesor. Muchas gracias, Matías. Un gusto a todos y que tengan buenos días. Muchas gracias buen día. a ustedes. Muchas gracias. Saludos, Karina. Gracias. Que tengan buen día. Adiós. Bueno, qué importante que es la profesión nuestra, ¿no? Sí. Qué importante.